Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. En esta ocasión me quiero referir a Juan Escutia porque nació en Tepic, Nayarit. Y bueno, quisiera decir que todos los pueblos, supongo que todos los estados, necesitan crear una narrativa de heroicidades, una narrativa que les permita tener una conciencia de lo que son. Y en este caso, en la época porfiriana, el asalto de los Estados Unidos en 1847 fue uno de los motivos por los cuales se elevó esa batalla al ámbito de la gloria nacional. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, Juan Escutia es un protagonista importante en esta historia, en este mito fundacional de lo que es lo que hoy llamamos México, porque Juan Escutia nació en Tepic el 22 de febrero de 1827 y murió el 13 de septiembre de 1847. Como nos damos cuenta, contaba 20 años de edad. No era exactamente un niño, sino que el mito justamente ha tenido que hacer niños, o sea, enfocarse en la parte de niños de este grupo de cadetes que estaban en el colegio militar. Bueno, y ahorita vamos a ver si estaban en el colegio militar. Solamente 7 años después de concluida la independencia nació Juan Escutia en Tepic, cuando Tepic era la capital del séptimo cantón de Jalisco. Como dije, nació el 22 de febrero de 1827 y podemos decir que era prácticamente la primera generación de mexicanos, del México independiente, cuando todavía no se terminaba de apaciguar todo el territorio y había luchas en diversos lugares. Ahora bien, recordemos que durante el siglo XIX el país sufrió diversos atentados por países extranjeros. En particular, recordamos los Estados Unidos de Norteamérica en su afán expansionista. Por eso, la gesta del colegio militar defendido por jóvenes cadetes se ha convertido en uno de estos momentos que la narrativa del Estado mexicano porfirista y después la Revolución Mexicana lo enaltece y lo celebra con sumo gusto. Lo que es interesante en esta narrativa es que se trata de una derrota, porque justamente estos defensores de la patria fueron derrotados en ese momento, pero México celebra a los que pierden. Fíjense, no celebra a los que ganan, sino que celebra a los que pierden. Es una narrativa muy interesante que nos lleva a sentirnos, sí, nosotros los derrotados, pero los que damos la vida por la patria. En ese ambiente, apenas empezando la independencia, nace Juan Escutia, como dije, en esta ciudad de Tepic. El acta de nacimiento se encuentra en el archivo de la Catedral de Tepic. La casa donde nació Juan Escutia se llamaba Calle del Comercio, hoy Calle Hidalgo, y sigue siendo una calle muy céntrica y obviamente con mucho comercio. La casa es la número 352 del centro de la ciudad y era propiedad de Manuel Zelayeta. La familia Escutia habitó ahí durante 30 años. Pero si alguien viene a Tepic y le dice a un taxista, por favor lléveme a la casa Museo Juan Escutia, el taxista dirá, ¿qué? ¿Dónde es eso? O le pedirá datos para ponerlo en el Google Maps. Pero si usted le dice, lléveme a la Misión de Trinos, al restaurante de Trinos, entonces rápidamente el taxista va a saber dónde está. Porque sí, efectivamente, no todo el mundo sabe dónde está la casa Museo Juan Escutia, pero sí dónde está este restaurante famoso en Nayarit. Bueno, Juan Escutia tuvo 5 hermanos, Jesús, María, Dolores, Micaela, Antonio y Francisco, que es la única familia que se conoce hasta ahora de este joven. La ciudad de Tepic todavía vivía los sobresaltos del apaciguamiento de las luchas de las fracciones independentistas, sin que éstas terminaran de todo. Además, debemos decir que había muy pocas localidades. Tepic tenía apenas 8,000 habitantes durante los calores, es decir, durante mayo, que son los calores más fuertes acá, pero se contaban más de 10,000 en la estación de lluvia, según una crónica de la época. ¿Por qué? Porque la gente de San Blas y de otros lugares se venían a pasar las lluvias a Tepic por lo insalubre, sobre todo de las costas. Muy pronto termina esta vida tranquila y serena de la pequeña ciudad de Tepic, ya que en mayo de 1846 el presidente Polk de Estados Unidos declaró la guerra a México. Dijo ante el Congreso que el 24 de abril en Carrecitos, Texas, un territorio mexicano pero que ya los Estados Unidos reclamaban como propio, 2,000 lanceros de la caballería mexicana detuvieron a soldados norteamericanos.
Entonces el presidente Polk inició su discurso con la frase siguiente. Dijo, sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense. Lo cual no era cierto porque el suelo no era estadounidense, era mexicano. Y los que habían invadido eran justamente los soldados norteamericanos. Pero bueno, este discurso es un discurso claramente ideológico. Para justificar la agresión a México, dijo, los mexicanos deben ser castigados por los insultos y agravios que habían perpetrado contra los ciudadanos de Estados Unidos, lo cual tampoco era cierto porque no eran exactamente los ciudadanos, sino que eran los soldados. Entonces, en este ambiente, cuando las tropas norteamericanas vienen y cancelan o digamos se ubican frente a los puertos, obviamente llegan al puerto de San Blas, al puerto de Veracruz y se atrincheran ahí. En este momento se hace un llamado a la juventud de Tepic para que integre el heroico batallón de San Blas y vayan a defender a la Ciudad de México. En este ambiente, el joven Juan Escutia toma la decisión de trasladarse a la Ciudad de México para defender todavía la independencia de este naciente país. El ambiente social y familiar en que se desenvolvió Juan Escutia debió haber influido en la decisión del joven para trasladarse a la Ciudad de México. No debe olvidarse que el padre de Juan Escutia, don Antonio Escutia, participó como regidor del Ayuntamiento Constitucional, el primer ayuntamiento de Tepic, el 21 de mayo de 1823 en la elaboración del acta, donde el Ayuntamiento de Tepic declara su adhesión al proyecto de la República Federada. Entonces, la socialización de don Antonio Escutia con los insurgentes regionales se muestra en el hecho de que el padrino de bautizo de Juan Escutia fue don Leonardo García, alcalde de Tepic y comisionado del pueblo desde 1811. Entonces, bueno, la familia donde vivía Juan Escutia era una familia de insurgentes y su padrino era obviamente uno de los principales insurgentes de acá. Entonces, Juan Escutia se traslada junto con otros jóvenes, lo más probable es que dentro del batallón militar de San Blas y se va a la Ciudad de México. No se tiene realmente una ficha donde él sea cadete. Se dice que él solicitó su ingreso al colegio como cadete, pero que con las cuestiones de la guerra se perdió toda esa documentación. Por eso realmente se carece de información documentada sobre la incorporación de Juan Escutia como alumno del colegio militar, o al menos hasta que otra prueba nos diga lo contrario, ¿no? Debido a todo esto que estaba pasando con la intervención. Lo que se tiene es el testimonio de Ignacio Molina, sargento primero de alumnos del colegio militar, el cual fue testigo presencial del asalto a los invasores norteamericanos. Recordemos además que este testimonio que da Ignacio Molina lo da muchos años después, cuando se trata de documentar qué es lo que había pasado con este asalto al colegio militar. Juan Escutia había llegado a México con la intención de inscribirse, lo que pensamos, como cadete en el colegio militar y como miembro del batallón de San Blas. Pero lo que nos dice ese señor Molina, de memoria oral, nos dice que tanto Juan Escutia como Agustín Melgar, Hilario Pérez de León y otros fueron registrados como alumnos agregados a la compañía para tomar parte de la defensa del castillo de Chapultepec. Nicolás Bravo se encontraba al frente de la defensa del castillo con apenas 50 cadetes. Pidió 2 batallones más a fin de reforzar la defensa, pero realmente no le llegó más apoyo. El general Antonio López de Santana le envió el batallón activo de San Blas, fíjense, al mando del teniente Felipe Santiago Jicotencal el 12 de septiembre de 1847. Lo que pensamos es que ahí en ese batallón iba justamente Juan Escutia. Entonces, el batallón activo de San Blas defendió el castillo de Chapultepec haciendo uso de las estrategias aprendidas en batallas anteriores. La bandera del batallón activo de San Blas ondeaba al frente de las tropas, llevando estos colores que conocemos, rojo, blanco y verde, y el águila de frente llevando en el pico a la serpiente. El combate era muy encarnizado y obviamente muy desigual. Apenas 400 soldados del batallón de San Blas peleaban contra más de 1000 extranjeros. Y no obstante todo eso, ante esta masa humana, los tenaces soldados del batallón de San Blas como mártires sucumbieron y solo abandonaron la lucha cuando el personal estaba casi aniquilado
y después de la muerte de su jefe. Los jóvenes estudiantes del colegio no eran soldados, eran apenas estudiantes y jóvenes. Ellos determinaron el significado de la lucha porque tomaron como propia la defensa del colegio. El director ordenó la salida hacia la entrada del bosque, pero obviamente la superioridad numérica de los invasores se impuso. No pudieron salir. Entonces, Agustín Melgar, de 18 años, originario de Chihuahua, fue herido en su intento de defensa. Francisco Márquez, de 13 años, de Guadalajara, fue acribillado cuando intentaba defender el ascenso a la azotea. Vicente Suárez, de 14 años, de Puebla, murió defendiendo su puesto de centinela. Juan de la Barrera, de 19 años, originario de la Ciudad de México, perdió la vida al proteger una de las baterías instaladas a la entrada del bosque de Chapultepec. Fernando Montes de Oca, de 18 años, de Azcapotzalco, fue muerto por los invasores en la azotea del castillo. Juan Escutia se le encontró muerto bajo del colegio militar portando la bandera del colegio militar. Fue encontrado muerto en la ladera del cerro junto con Francisco Márquez. La bandera del colegio yacía como testigo de esta hazaña juvenil. Mientras la bandera de los usurpadores de los Estados Unidos ondeaba en lo alto del colegio militar como símbolo de la derrota de México, en este caso de los jóvenes valientes. Ahora bien, se nos ha dicho que tenemos que desmitificar las historias y claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En este caso, como dije al principio, se trató de un intento desde el gobierno de Porfirio Díaz de buscar heroicidades en el siglo XIX para poder, digamos, escribir la narrativa de que era México en este naciente estado. Y se encontró esta hazaña del colegio militar, esta defensa del colegio militar por estos jóvenes que, al contrario de decir los jóvenes valientes, se les vuelven niños, se les caracteriza como niños y de esa manera se convierten aún más en mártires. No eran niños, eran prácticamente jóvenes, muy jóvenes, algunos como de 14 años, pero y algunos tampoco eran cadetes del colegio militar, lo cual ha sido lo más probable en el caso de Juan Escutia. Tampoco se trata, como en una clase que tuve cuando estuve en la maestría con el filósofo Leopoldo Sea, tampoco se trata de decir que ellos estaban ahí porque estaban borrachos en la azotea y llegaron los... No se trata del otro caso. Sí se trata de ver, cuáles son las intenciones del Estado mexicano al crear puntos de heroicidad para la narrativa de la historia patria. Y segundo, cuál es el papel de las personas en ello. No me cabe la menor duda que si Juan Escutia, que nació en Tepic en 1827 y aparece muerto en el castillo de Chapultepec en 1847, bueno, se trasladó a la ciudad para defender lo que en ese momento era la patria naciente. Y eso me parece que vale mucho la pena que lo rescatemos porque estamos en un momento donde si la patria es agredida, entonces la juventud se moviliza para responder a eso. Recordemos que los agresores, los Estados Unidos, han tenido a México permanentemente en vilo. Hoy, este año, en 2025, es la primera vez que no se van a hacer las fiestas de independencia, no se van a celebrar las fiestas de independencia en Chicago, donde era uno de los lugares donde más se celebraba. ¿Por qué? Porque los mexicanos que viven allá, los mexicanos y las mexicanas, tienen un grave riesgo de ser detenidos, de ser deportados, de ser separados de sus hijos. El agresor los agrede en su propio territorio porque recordemos que gran parte de los Estados Unidos era territorio mexicano. La historia no termina, justamente ese es el punto, la historia no termina, la estamos recordando a cada momento y a cada momento tenemos que reflexionar sobre por qué la historia pasada nos influye y de qué manera las historias vuelven a ponerse en el primer lugar de lo que estamos haciendo ahora. Se repite, la volvemos a desmenuzar, pero va quedando como un sedimento de esta relación difícil, trágica entre el gran país de Estados Unidos y México. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio.